buenos días, jóvenes. Bueno, pues en este día vamos a revisar el tema de diseños 2 a la K del tipo fraccionados, y la representación de este diseño va a ser el siguiente. Diseños fraccionados van a ser diseños del tipo 2 a la K menos P, en donde P representa la fracción que vamos a trabajar. Por ejemplo, en un diseño fraccionado con un valor de P igual a 1, tendríamos un diseño del tipo 2 a la K menos 1. Esta representación es lo mismo que ponerla de esta forma: 2 a la K por 2 a la menos 1. Y esto a su vez es como tenerlo 2 a la K entre 2. Eso quiere decir entonces que este tipo de diseños, cuando P es igual a 1, está fraccionado a la mitad. ¿Qué pasa en el caso de un diseño fraccionado con P igual a 2? Tendríamos un valor de 2 a la K menos 2, que esto se representa como 2 a la K por 2 a la menos 2, y esto es igual a tener un diseño 2 a la K a la 1/4. Entonces, en este tipo de diseño estaríamos trabajando con un diseño fraccionado a la 1/4. Un ejemplo más: si tenemos un diseño fraccionado con un valor de P igual a 3, sería 2 a la K menos 3. Esto es igual a 2 a la K por 2 a la menos 3, y esto sería 2 a la K por 2 a la 3 entre 2 a la 3. Estamos hablando de un diseño fraccionado a la 1/8. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande sea el valor de P, es también mayor la fracción. ¿Qué pasaría si nosotros trabajáramos con un diseño en donde P es igual a 0? Cuando P es igual a 0, tendríamos el caso de este diseño: 2 a la K menos 0. Esto es igual a 2 a la K por 2 a la 0. Esto es 2 a la K por 1. Es decir, en un diseño con P igual a 0, estamos hablando de un diseño completo. Si nosotros entonces estamos trabajando con un diseño 2 a la 5 completo, estaríamos hablando de un diseño que tiene 32 tratamientos y 31 efectos. Esto si lo trabajamos como un diseño completo: 2 a la 5, 32 tratamientos, 31 efectos que estudiar. Sin embargo, en muchas ocasiones en la industria, trabajar con tantos tratamientos o con tantas corridas experimentales pudiera representar un costo alto, ¿sí?, para la empresa, para la organización, o un tiempo bastante amplio para hacer las 32 corridas experimentales o más corridas experimentales en caso de ser necesario. Por lo que muchas empresas deciden sacrificar algo de la información de tu experimento con el objetivo de analizar menos tratamientos, pero tener respuestas parecidas o similares a las que tendría si trabajara con el diseño 2 a la 5 completo. En otras palabras, si nosotros decidiéramos este diseño 2 a la 5 fraccionarlo a la mitad, en lugar de trabajar con 32 tratamientos, estaríamos analizando
16 tratamientos. Es decir, con la mitad de los tratamientos que analicemos podemos obtener conclusiones parecidas o similares a trabajar con un diseño 2 a la 5 completo que implica 32 tratamientos. Si nosotros decidiéramos ese diseño 2 a la 5 fraccionarlo a la 1/4, pues estaríamos trabajando con 8 tratamientos. Entonces, entre más grande sea el valor de P, la fracción que estamos trabajando es todavía mayor. Es decir, con un valor de P igual a 1, estamos trabajando la mitad de los tratamientos, es un diseño fraccionado a la mitad. Con un P igual a 2, estamos trabajando con un diseño fraccionado a la 1/4, y con un P igual a 3, estamos trabajando con un diseño fraccionado a la 1/8. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con un primer ejercicio de un diseño 2 a la 5 del tipo completo, ¿sí? En donde revisaremos 32 tratamientos, identificaremos cuál es el mejor tratamiento y cuál es la estimación puntual de la variable de respuesta en un diseño 2 a la 5 completo. Después utilizaremos ese mismo ejemplo, pero fraccionado a la mitad, para ver cómo al fraccionar ese diseño a la mitad podemos obtener conclusiones muy similares o parecidas a las que tendríamos si trabajáramos con un diseño 2 a la 5 completo. Entonces, los invito a continuar con este primer ejercicio de un diseño 2 a la 5 completo y vamos a analizarlo con Minitab. Tendríamos si trabajáramos con el diseño completo. Las corridas en los factores fraccionados son entonces una parte o una fracción de los tratamientos, y aquí es importante considerar que en la teoría de los diseños fraccionados se basa también en una jerarquización de los efectos, lo que indica que son más importantes los efectos principales, seguidos por las interacciones dobles, luego las triples, las cuádruples y así sucesivamente. ¿A partir de cuándo se recomienda fraccionar un diseño? Se recomienda fraccionar un diseño a partir de cuando tenemos 5 factores o más. Y la razón es fácil de explicar. En esta tabla, si podemos ver en un diseño del tipo 2 a la 2, estaríamos hablando en este diseño 2 a la 2 de un diseño que se están estudiando cuatro tratamientos. De esos 4 tratamientos, bueno, pues estamos analizando 3 efectos. De los 3 efectos que se van a analizar, los 3 efectos son no ignorables porque nos dan información valiosa. ¿Cuáles son estos efectos no ignorables? Pues los efectos principales de A, el efecto principal de B y el efecto de la interacción de A y B. Aquí no tenemos efectos que sean ignorables, es decir, en un diseño 2 a la 2, todos los efectos son importantes porque nos dan información valiosa. ¿Qué pasa en un diseño 2 a la 3? Estamos hablando de 8 tratamientos, lo que implica que son 7 efectos los estudiados, 3 efectos principales, 3 efectos de interacción doble y un efecto de interacción triple. De estos 7 efectos, 6 efectos son no ignorables y hay un efecto que es ignorable porque no genera información valiosa. Este efecto ignorable sería el efecto de interacción triple. ¿Qué sucede en un diseño 2 a la 4? Estamos hablando de 16 tratamientos, 15 efectos que se van a estudiar, de los cuales 10 efectos son efectos no ignorables, que corresponden a los efectos principales, a los efectos de interacción doble y a los efectos de interacción triple. Y hay, efectos de interacción doble y efectos principales. Y tenemos 5 efectos que son ignorables, que estamos hablando que son los efectos de interacción triple y los efectos de interacción cuádruple. Pero ¿qué pasa a partir de 2 a la 5? Estamos hablando de 32 tratamientos, 31 efectos que son los que se van a estudiar, de los cuales 15 efectos son no ignorables y 16 efectos ignorables.
Dentro de estos efectos no ignorables entran los efectos principales, los de interacción doble y de interacción triple. ¿Qué es lo que sucede entonces a partir de los diseños 2 a la 5 hacia adelante? Lo que podemos ver aquí es que tenemos que a partir de diseños 2 a la 5, a partir de los diseños 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, el número de efectos no ignorables es menor al número de efectos ignorables, algo que no se veía con 4 factores o menos. Aquí tenemos en un diseño 2 a la 5 que son 16 efectos ignorables contra 15 efectos no ignorables, mientras que en un diseño del tipo 2 a la 6 tenemos 42 efectos que son ignorables contra el 21 efectos que son no ignorables. Entonces, mientras más grande sea el valor de K, el diseño te permite tener un grado de fraccionamiento mayor. En otras palabras, entre más grande sea el valor de K, el valor de P en la fracción que estoy manejando puede ser mayor. Cuando se corre una fracción del diseño factorial completo suceden también dos hechos. El primero es que se pierde información ya que habrá efectos que no podrán estimarse. Sin embargo, esperaríamos que esos efectos que no pueden estimarse pues sean efectos que no generen información tan valiosa como los efectos que son no ignorables. También sucede otro hecho, los efectos que sí pueden estimarse tienen un alias y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El que un efecto sea un alias de otro significa en realidad que son el mismo efecto con nombres distintos y al estimar uno de ellos al mismo tiempo se estima el otro, de manera que al final no se pueden separar el efecto con su efecto alias. La notación 2 a la K menos 1, como ya mencionábamos anteriormente en el pizarrón, significa que estamos trabajando con un diseño fraccionado a la mitad, ¿sí?, de un diseño completo. En este tipo de diseños, cuando lo fraccionamos a la mitad, se requiere un generador de la fracción. ¿Sí? Ejemplo, si queremos fraccionar un diseño 2 a la 3 menos 1, pues en un diseño 2 a la 3 menos 1 estamos fraccionando a la mitad un diseño 2 a la 3 completo. En un diseño 2 a la 3 completo hablamos de que son 8 tratamientos los que se tendrían que estudiar. Si nosotros quisiéramos fraccionar este diseño a la mitad, estaríamos hablando de que trabajaríamos con 4 de los 8 tratamientos que se trabajan en un diseño completo. La pregunta clave aquí es, ¿cuáles son los 4 tratamientos con los que tendríamos que trabajar para no perder información valiosa y que nuestras conclusiones en un diseño fraccionado sean similares o parecidas a las que obtendríamos al trabajar con un diseño 2 a la 3 completo? Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con un primer ejemplo, es un diseño 2 a la 5 completo. Este diseño 2 a la 5 completo me voy a posicionar sobre este ejemplo con el que vamos a trabajar, que dice así: es un diseño 2 a la 5 no replicado. Eso significa entonces que solamente tenemos una corrida experimental por cada uno de los tratamientos. Entonces estaremos hablando de 32 tratamientos, 31 efectos y 32 corridas experimentales. Y dice así el ejemplo: en una planta donde se fabrican semiconductores, se quiere mejorar el rendimiento del proceso vía diseño de experimentos. De acuerdo con la experiencia del grupo de mejora, los factores que podrían tener mayor influencia sobre la variable de respuesta, que es el rendimiento, son los siguientes: el nivel de apertura, que puede ser pequeña o grande. El factor B es el tiempo de exposición, 20% abajo, 20% arriba. El tiempo de revelado es el factor C, 30 segundos, 45 segundos. Dimensión de la máscara, pequeña y grande. Tiempo de grabado, 14.5 minutos, 15.5 minutos.
Se decide correr solamente una corrida experimental por cada uno de los tratamientos, por lo que estaremos hablando de un diseño con 32 corridas experimentales. Estas son entonces los resultados del rendimiento en cada uno de los tratamientos. Bueno, vamos a regresar al pizarrón para analizar un poco más de este diseño 2 a la 5 completo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro ejemplo de un diseño 2 a la 5 completo, en donde estamos hablando de que es un diseño 2 a la 5 del tipo no replicado, porque solamente tenemos una corrida experimental por cada uno de los tratamientos. Es decir, vamos a trabajar con 32 tratamientos, 31 efectos, y al ser un diseño no replicado, pues serán 31 corridas experimentales. En el ejemplo que estábamos analizando, estábamos hablando de que son 5 factores los que vamos a trabajar. Estos 5 factores son los siguientes: el nivel de abertura, que puede ser pequeña o grande. Esto nos da nuestro nivel bajo y nuestro nivel alto. El tiempo de exposición, 20% abajo, 20% arriba, es un nivel bajo y un nivel alto. En un factor C, pues tenemos que el factor C que creemos que puede afectar la variable de respuesta es el tiempo de revelado, y estamos hablando de 2 niveles, 30 segundos y 45 segundos. 30 segundos es el nivel bajo y 45 segundos es el nivel alto. Factor D. Se cree también que la dimensión de la máscara que puede ser pequeña o grande, puede tener un efecto sobre el rendimiento, que es la variable de la respuesta y que nos interesa maximizar. En este caso, el factor D, que es dimensión de la máscara, tiene 2 niveles: bajo es pequeño, alto es grande. Y por último, estamos hablando de un factor E, que es tiempo de grabado, y el tiempo de grabado son 14.5 minutos, y tenemos 15.5 minutos. Los 2 niveles de este factor: nivel bajo 14.5, nivel alto 15.5. En este diseño con 32 tratamientos que estamos estudiando, la pregunta es: ¿cuál es el tratamiento que me permite maximizar el rendimiento, que es mi variable de respuesta? Entonces, vamos a cargar este diseño en el Minitab y ver cuál es el tratamiento que te permite maximizar la variable de respuesta y cuál es la estimación puntual del rendimiento en ese que es el mejor tratamiento. Bueno, tenemos abierto el Minitab. Vamos a crear un diseño experimental 2 a la 5 completo. En estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial. Vamos a trabajar con 2 niveles, generadores predeterminados, y voy a definir los 5 factores. El tipo de diseño con el que vamos a trabajar es un dato factorial completo 2 a la 5, que tiene solamente una réplica en cada tratamiento, y le ponemos aceptar. En el botón de opciones vamos a tener la opción de tener las corridas aleatorizadas. Como ya nuestro diseño ya fue realizado y tenemos los datos sin aleatorizar en este momento, voy a desactivar la opción de aleatorizar para facilitar la captura. Le pongo aceptar y aceptar. Entonces tengo un diseño 2 a la 5 completo que tiene 32 corridas experimentales. En la columna 10 voy a agregar la variable de respuesta, que es el rendimiento. Y podemos observar que la forma en la que nos está planteando los
tratamientos, el Minitab, es la forma en la que tenemos los datos en la presentación que les mostré hace un momento. Tenemos entonces que el rendimiento para el primer tratamiento fue 9, para el segundo, perdón, 7, 9, 34 para el tercer tratamiento, 55, 16, 20, 40, 60, 8, 10, 32, 50, 18, 21, 44, 61, 18, 12, 35, 52, 15, 22, 45, 65, 6, 10, 30, 53, 15, 20, 41 y 63. Entonces, una vez que tengamos creado el diseño y capturado los datos del rendimiento, vamos a analizar este diseño 2 a la 5 completo. Estadísticas, DOE, factorial y analizar diseño factorial. La variable de respuesta es el rendimiento. Vamos a incluir todos los términos, ¿sí?, tanto de los efectos principales como las interacciones dobles, triples, cuádruples, y está la interacción de mayor orden, que es la de 5. Entonces vamos a ponerle aceptar. Bien, como queremos analizar en una primera instancia qué efectos pudieran ser significativos, voy ahorita a ponerle aceptar, y antes de ponerle aceptar voy a definir en resultados que lo primero que quiero ver ahorita es el análisis de varianza, el resumen del modelo, la estructura alias, no ajuste diagnóstico, ahorita no me interesa. Entonces dejo análisis de varianza, resumen del modelo, y le pongo aceptar y aceptar. ¿Qué es lo que puedo observar? ¿Qué es lo que puedo observar en el ANOVA que se nos está presentando? Tenemos aquí que varios de los efectos que estamos analizando no son significativos y algunos que son significativos. Pero antes de eso, podemos también observar que la suma de cuadrados del error y los grados de libertad del error no son calculados, y esto es un caso muy particular de los diseños no replicados. En los diseños no replicados, cuando solamente tenemos una corrida experimental por cada tratamiento, los grados de libertad del error y la suma de cuadrados del error van a ser 0. Por eso no es posible calcular ahorita el valor del lado el estadístico de prueba ni el valor P. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a revisar nuestra gráfica de efectos estandarizados, que de hecho, si podemos ver ahorita en esta gráfica de Pareto de los efectos, todavía los efectos están sin estandarizar, y la razón es muy sencilla. Para poder calcular el efecto estandarizado dependemos de obtener un cuadrado medio del error, que en este momento no es posible calcular porque los grados de libertad del error y la suma de cuadrados del error es 0. Lo que nos puede ayudar esta gráfica es empezar a identificar que muchos de los efectos que están presentes en este diseño experimental no son significativos, empezando por el efecto de interacción B, y después el CDE, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que procede entonces? Vamos a hacer un proceso de limpieza eliminando aquellos efectos que son no significativos, empezando por el BE. Entonces le voy a poner cancelar, me voy a estadísticas, DOE, factorial, analizar diseño factorial. Dentro de los términos voy a quitar de mi modelo el efecto de interacción BE, que era el que estaba hasta el final. Le pongo aceptar y aceptar.
¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a observar ahorita DOE factorial, analizar diseño factorial, quité el término BE, no lo pasé, ya está, ya lo quité, le pongo aceptar. Le voy a decir que continúe, ¿sí? A pesar de quitar esta interacción BE, me pide que si quiero seguir con un modelo jerárquico o no. En este momento le voy a decir que no, porque estoy en un proceso de limpieza de mi diseño. Le pongo aceptar y aceptar. ¿Qué es lo que podemos observar en esta nueva análisis de varianza? Podemos observar que la interacción BE ya no aparece dentro de mi ANOVA, pero de alguna manera esa interacción, sus grados de libertad y su suma de cuadrados lo mandamos al error. Podemos ver que los grados de libertad del error ahora es de 1 y por lo tanto ahora sí ya se pueden calcular tanto el estadístico de prueba como el valor P. Si observamos la gráfica de efectos, ahora sí ya aparece como un diagrama de Pareto de efectos estandarizados y me dice aquí que la interacción BD todavía no es significativa. Entonces vamos a proceder a seguir con la limpieza de mi diseño, eliminando ahora el término BD. Se recalculó entonces el cuadrado medio del error, ya tengo 2 grados de libertad en el error que corresponden a las 2 interacciones que mandé al error, que quité de mi diseño o de mi modelo y los mandé al error, y se recalculó los efectos estandarizados y el valor crítico. Podemos observar todavía que la interacción CDE no es significativa, entonces tenemos que empezar ese proceso de limpieza de ir eliminando uno por uno hasta obtener el que sería el mejor modelo, cuando todos los efectos que aparezcan en esta gráfica ya sean efectos significativos. Voy a adelantarme un poquito y voy a eliminar todos los diseños, dado que ya hice el análisis previo y observé que solamente los diseños de los efectos B, A, C y la interacción AB al final de este proceso de limpieza fueron los significativos. Entonces procedemos a hacer la limpieza. Términos, es más fácil ahorita mandar todos como términos que no voy a incluir y pasar de uno por uno el A, el B, el C y la interacción AB. Este proceso de ir eliminando aquellos términos uno por uno pues va a continuar hasta que solamente tenga en mi gráfica de efectos estandarizados aquellos efectos que fueron significativos, aquellos efectos que superan el valor crítico de 2.05. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que todos los valores P para el efecto principal de A, de B, de C y la interacción AB son menores al alfa de 0.05 que estamos manejando, por lo que estamos diciendo que estos efectos son estadísticamente significativos. Ahora, ¿cómo podemos definir cuál es el mejor tratamiento? Observemos de entrada aquí que tanto el factor D como el factor E ya no aparecen como significativos ni solos ni interactuando con algún otro factor. Eso implica entonces que tanto el factor D como el factor E, no importa en qué nivel se encuentre ese factor, ¿sí? Al final el nivel en el que se encuentre no tiene un efecto significativo sobre el rendimiento del proceso. Entonces la pregunta importante ahorita aquí es ¿qué nivel tendrá que tener el factor A, el factor B y el factor C para maximizar la variable de respuesta? Para hacer eso, pues vamos a generar una gráfica factorial en donde representemos los efectos. Aquí tengo los efectos principales y aquí abajito tengo el efecto de interacción que fue significativo. Dado que quiero maximizar la variable de respuesta, voy a seleccionar el punto más alto en esta gráfica de interacción, que es con un valor de A en nivel alto y un valor de B, que es la línea roja, en nivel alto. ¿Y qué pasa con el nivel del factor C? Como no hay ninguna interacción donde participe el factor C,
voy a tomar como referencia la gráfica del efecto principal de C, que es esta. Aquí podemos observar que el nivel de C para maximizar la variable de respuesta tendría que ser D más. Entonces, vamos a seleccionar el mejor tratamiento. También lo que podemos observar ahorita aquí en este análisis es que una vez que tenemos el mejor tratamiento, podemos hacer una estimación de la variable de respuesta. Voy a colocar hacer otra vez el análisis de mi diseño, pero en los resultados voy a pedir que me seleccione los coeficientes de mi modelo de regresión, la ecuación de regresión, ¿sí? Y le voy a poner aceptar y aceptar. Entonces me está proponiendo un modelo de regresión de este tipo, ecuación de regresión en unidades no codificadas, y con este puedo estimar la variable de respuesta en el que va a ser mi mejor tratamiento. Los índices de adecuación de este modelo me indican que el R cuadrado ajustado de este modelo de regresión es 98.10, por lo que la calidad de ajuste de mi modelo para estimar la variable de respuesta es bastante buena. Entonces, tenemos un modelo de regresión que para estimar el rendimiento tendríamos que utilizar esta ecuación de regresión. Es una ecuación lineal con el que a partir de los niveles que seleccionemos del factor A y del B podemos estimar el rendimiento. Bueno, vamos a continuar en el pizarrón. Bueno, continuando con nuestro ejemplo, acabamos de analizar un diseño 2 a la 5 completo, en donde teníamos 32 efectos y estábamos estudiando 32 tratamientos y estábamos estudiando 31 efectos. Acabamos de analizar ahorita con Minitab este diseño y podemos observar que de los 31 efectos que estábamos estudiando, solamente 4 efectos fueron significativos. ¿Cuáles son esos efectos? El efecto principal de A, el de B, el de C y el efecto de la interacción AB. ¿Cuál es el modelo estadístico con el que estaríamos trabajando entonces? Un modelo estadístico simplificado que de tener 32 efectos nos quedamos con un diseño de la siguiente característica. Y es igual a una media global más el efecto del factor A en el nivel I más el efecto del factor B en el nivel J, más el efecto de interacción, el efecto del factor C en el nivel K y el efecto de la interacción AB representado por alfa, beta y J. Y bueno, el error aleatorio presente en todo diseño experimental. Entonces, tenemos solamente en este modelo estadístico simplificado que el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto del factor C y la interacción, el efecto de la interacción AB fueron significativos. Eso entonces nos lleva al modelo de regresión que nos generó el Minitab. En este modelo de regresión que nos generó el Minitab, ya veíamos en el Minitab que si yo quiero obtener el mejor tratamiento, la pregunta clave sería ¿qué nivel del factor A, B, C, D y E debería de tener cada factor para poder maximizar la variable de respuesta? En el caso del factor D y E, ya vimos que este factor solo, ni interactuando con nadie o alguien más, pues su efecto es significativo. En otras palabras, no importa qué nivel tenga el factor D y E, este efecto del factor A, D y el factor E no es significativo. También veíamos en el Minitab con las gráficas de los efectos que si yo quiero maximizar la variable de respuesta, el factor A, B y C deben de estar en un nivel alto. Entonces, para maximizar la variable de respuesta, que es el rendimiento, yo tendría que utilizar un factor A en el nivel alto, un factor B en el nivel alto, un factor C en el nivel alto y el factor D y E
No importa el nivel en que se encuentre porque tienen efectos no significativos. Para poder estimar la variable de respuesta en este tratamiento, bueno, siguiendo la notación de nuestro modelo de regresión lineal, x1 tendría que tener un valor de más 1, x2 tendría que tener un valor de más 1, porque estamos hablando de que es un valor alto, x3 tendría que tener un valor también de más 1. Entonces sustituyo estos valores en mi modelo de regresión y tendría entonces que x1 sería más 1, x2 sería más 1, x3 más 1 y x1 más 1, x2 más 1. Con estos valores entonces puedo, al sustituirlos en el modelo de regresión, estimar de manera puntual la variable de respuesta. Vamos entonces a regresar al Minitab y ver cómo puedo estimar la variable de respuesta. Bien, entonces para estimar la variable de respuesta en el que es el mejor tratamiento, me voy a ir al botón de estadísticas, DOE factorial, y le voy a decir aquí que quiero hacer una predicción. Entonces, para tener el valor A lo voy a dejar en nivel alto, factor B en nivel alto, factor C en nivel alto. Observemos que ahorita no aparece el factor D y E porque ya vimos que estos dos factores son factores no significativos. Le pongo a aceptar y me genera que para estos niveles de cada uno de estos tres factores, el valor estimado del rendimiento sería 61.9063, con un nivel de confianza de 95%. La estimación por intervalo del rendimiento sería de 59.7684 a 64.0441% de rendimiento. Entonces, recapitulando, para poder hacer la estimación puntual de la variable de respuesta, tendría que sustituir este valor de 1, 1 y 1 en la ecuación de regresión que tengo en esta parte de arriba. Bueno, pues ya que tenemos la respuesta de cuál fue el mejor tratamiento en este diseño 2 a la 5 completo, que es factor A nivel alto, factor B nivel alto, factor C nivel alto, y el factor D y E, no importa el nivel en el que esté, porque no tienen un efecto significativo estos factores ni solos ni acompañados. Entonces, con este tratamiento, que es el mejor para maximizar la variable de respuesta, podemos obtener que el rendimiento esperado sería de 61.9063% de rendimiento. Este es entonces el resultado obtenido de un diseño 2 a la 5 completo, ¿sí? No replicado, con una sola corrida experimental por tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Tomar como referencia este resultado para poder analizar qué pasaría si este mismo ejemplo decidimos fraccionarlo a la mitad. Esperaríamos obtener conclusiones similares a las obtenidas en el diseño 2 a la 5 completo, pero con menos tratamientos que pueden implicar menos costo o menos tiempo para una organización. La pregunta clave otra vez es: ¿cuáles son los tratamientos que tendría que seleccionar de los 32 que tiene un diseño 2 a la 5 completo y que me permitan no perder información valiosa en mi diseño experimental? Bueno, pues vamos a continuar entonces fraccionando este diseño 2 a la 5 a la mitad. Bueno, acabamos de analizar ahorita un diseño 2 a la 5 completo que tenía 32 tratamientos, y ahora si trabajamos con un diseño fraccionado a la mitad, estaríamos trabajando con la mitad de estos tratamientos, que son 16. Entonces, la mitad de los tratamientos a estudiar implican para la organización una reducción del costo del experimento o una reducción del tiempo que se requiere para poder llevar a cabo este experimento. No hay que perder de vista que al ser un diseño fraccionado a la mitad, P va a ser igual a 1. Esto es importante porque al ser fraccionado a la mitad vamos a requerir un generador
de la fracción que nosotros queramos analizar. Aquí va a ser importante tener presente que si nosotros vamos a fraccionar nuestro diseño, podemos trabajar con dos tipos de fracción. La fracción que le vamos a llamar la principal y la fracción que le vamos a llamar la fracción complementaria. Cualquier de las dos fracciones que desees tú estudiar, ya sea la principal o la complementaria, los resultados esperados suponemos o esperamos que sean los mismos. En esta fracción principal estaremos trabajando con 16 tratamientos, pero si queremos trabajar con la fracción complementaria, estaríamos trabajando con los otros 16 tratamientos. Hay que tomar en cuenta aquí que la suma de estos dos fracciones, 16 más 16, me da los 32 tratamientos que yo trabajaría si decido trabajarlo como una fracción, como un diseño 2 a la 5 completo. Entonces, tenemos que decirnos por cuál trabajamos, por la complementaria, por la principal o la complementaria. Si trabajamos por la fracción principal, trabajaremos con una relación definidora de este tipo, ¿sí? A, B, C, D, E con signo positivo. Si decidimos trabajar con la fracción complementaria, la relación definidora será menos A, B, C, D, E. Esto es importante porque a partir de esta fracción que trabajemos, pues vamos a tener un generador diferente para cada fracción. Un generador con signo positivo o un generador con signo negativo. En el caso de la fracción principal, para poder obtener estos 16 tratamientos que tenemos que estudiar, el generador con el que trabajaríamos será el generador de la factor E, ¿sí? Y será el A, B, C, D con signo positivo. Mientras que el generador que trabajaríamos si queremos trabajar con la fracción complementaria sería el menos A, B, C, D. Entonces, para el ejemplo que vamos a trabajar ahorita con la fracción principal y vamos a utilizar este generador de la fracción, el A, B, C, D con signo positivo. Continuamos. Bueno, acabamos de analizar ahorita un diseño 2 a la 5 completo que tenía 32 tratamientos y ahora si trabajamos con un diseño fraccionado a la mitad, estaríamos trabajando con la mitad de estos tratamientos, que son 16. Entonces, la mitad de los tratamientos a estudiar implican para la organización una reducción del costo del experimento o una reducción del tiempo que se requiere para poder llevar a cabo este experimento. No hay que perder de vista que al ser un diseño fraccionado a la mitad, P va a ser igual a 1. Esto es importante porque al ser fraccionado a la mitad, vamos a requerir un generador de la fracción que nosotros queramos analizar. Aquí va a ser importante tener presente que si nosotros vamos a fraccionar nuestro diseño, podemos trabajar con dos tipos de fracción. La fracción que le vamos a llamar la principal y la fracción que le vamos a llamar la fracción complementaria. Cualquier de las dos fracciones que desees tú estudiar, ya sea la principal o la complementaria, los resultados esperados suponemos o esperamos que sean los mismos. En esta fracción principal estaríamos trabajando con 16 tratamientos,
Pero si queremos trabajar con la fracción complementaria, estaríamos trabajando con los otros 16 tratamientos. Hay que tomar en cuenta aquí que la suma de estos dos fracciones, 16 más 16, me da los 32 tratamientos que yo trabajaría si decido trabajarlo como una fracción, como un diseño 2 a la 5 completo. Entonces, tenemos que decirnos por cuál trabajamos, por la complementaria, por la principal o la complementaria. Si trabajamos por la fracción principal, trabajaremos con una relación definidora de este tipo, ¿sí? A, B, C, D, E con signo positivo. Si decidimos trabajar con la fracción complementaria, la relación definidora será menos A, B, C, D, E. Esto es importante porque a partir de esta fracción que trabajemos, pues vamos a tener un generador diferente para cada fracción, un generador con signo positivo o un generador con signo negativo. En el caso de la fracción principal, para poder obtener estos 16 tratamientos que tenemos que estudiar, el generador con el que trabajaríamos será el generador de la factor E, ¿sí? Y será el A, B, C, D con signo positivo. Mientras que el generador que trabajaríamos si queremos trabajar con la fracción complementaria sería el menos A, B, C, D. Entonces, para el ejemplo que vamos a trabajar ahorita con la fracción principal y vamos a utilizar este generador de la fracción, el ABCD con signo positivo. Bueno, pues continuando con nuestro ejercicio, estamos con un diseño 2 a la 5 menos 1, ¿sí? Fraccionado obviamente a la mitad, pues un valor de P igual a 1. Estamos trabajando con la fracción principal de nuestro diseño, el cual va a tener 16 tratamientos. Para poder encontrar esos 16 tratamientos que me permitan tener conclusiones similares o parecidas a las del diseño 2 a la 5 completo, pues la manera de obtener los 16 tratamientos va a ser por medio de esta tabla. Voy a poner aquí con los signos menos más los niveles que puede tomar el factor A, que son menos más, 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 menos más. Para el factor B sería menos menos, más más, menos menos, más más, menos menos, más más, menos menos, más más. Para el factor C, menos menos, menos menos, más más, más más, menos menos, menos menos y 4 más. Para D serían 8 menos y 8 más. Entonces, estos son los signos que tendrán que tener los factores A, B, C y D, y son los 16 tratamientos que tendríamos que analizar. La clave aquí está en la última columna, la columna de E. Habíamos comentado anteriormente que para la fracción principal, el generador de esta fracción era igual a E, que lo genera la interacción A, B, C, D con signo positivo. Entonces esta columna va a ser la clave para poder definir cuáles son los 16 tratamientos que tendríamos que analizar. En este caso sería multiplicar los signos menos menos, más, por menos menos, por menos más, por más, más. Más por menos menos, por menos más, por menos menos, por más, menos. Aquí sería menos por más menos, por menos más, por menos menos, por más menos. Estaríamos hablando de que aquí es más, aquí sería menos por menos más, por más más, por menos menos, por más menos. Aquí estaríamos hablando de que es más, menos por más menos, por más menos, por menos más, por más más. Estaríamos hablando de que aquí es menos,
menos por menos, más, por menos, menos, por más, menos, por más, menos. Este sería más por menos, menos, por menos, más, por más, más. Este sería menos por más, menos, por menos, menos, por más, menos, por más, menos. Perdón, más. Aquí estaríamos hablando de que es menos, menos por menos, más, por más, más, por más, más, por más, más. Este sería más por menos, menos, por más, menos, por más, menos, por más, menos. Menos por más, menos, por más, menos, por más, menos, por más, menos. Y esto sería más por más, más, por más, más, por más, más, por más, más. Entonces, estos serían los 16 tratamientos que en una notación de Yates estarían representados estos 16 tratamientos de la siguiente manera. Aquí sería el tratamiento E, aquí sería el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento ABD, perdón, el tratamiento C, el tratamiento ACE, el tratamiento BCE, el tratamiento ABC, el tratamiento D, el tratamiento ADE, el tratamiento BDE, el tratamiento ABD, el tratamiento CDE, el tratamiento ACD y el tratamiento BCD. Y finalmente el tratamiento ABCDE. Entonces, estos son los 16 tratamientos con los que tendríamos que analizar nuestro diseño experimental para poder obtener el mejor tratamiento que nos permita maximizar la variable de respuesta. Si recordamos los datos que teníamos de los 32 tratamientos que analizamos en el diseño 2 a la 5 completo, podemos entonces obtener la siguiente información. En este tratamiento E, el valor del rendimiento fue de 18. En el tratamiento A, el valor del rendimiento de 9. En el tratamiento B, 34. En el tratamiento ABE, 52. En el tratamiento C, 16. En el tratamiento ACE, 22. Y en el tratamiento BCE, 45. En el tratamiento ABC, 60. En el tratamiento D, 8. En el tratamiento ADE, 10. En el tratamiento BDE, 30. En el tratamiento ABD, 50. En el tratamiento CDE, 15. En el tratamiento ACD, 21. En el BCD, 44. Y en el tratamiento ABCDE, 63.
Entonces, en resumen, si nosotros decidimos fraccionar un diseño 2 a la 5 a la mitad, es decir, trabajamos con un 2 a la 5 menos 1, estaríamos trabajando con una fracción principal que utilice un generador A, B, C, D con signo positivo, ¿sí? Y tendríamos estos 16 tratamientos que son los que están en nuestra fracción principal. ¿Qué esperamos? Que analizando solamente estos 16 tratamientos podamos obtener conclusiones muy parecidas a las que obtuvimos al analizar un diseño 2 a la 5 completo que tenía 32 tratamientos. Ahora vamos a cargar este diseño experimental 2 a la 5 menos 1 en el Minitab. Bien, pues vamos a crear entonces un diseño 2 a la 5 menos 1 con Minitab, presionando el botón de estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial. Voy a generar un diseño factorial con 5 factores, ¿sí? Del tipo 2 a la 5 menos 1. Entonces, factorial de 2 niveles, generadores predeterminados. Le voy a poner diseños y voy a utilizar la fracción, ya lo vimos aquí, lo puedo trabajar como completo, lo puedo trabajar con un diseño 2 a la 5 menos 1 de resolución 5 o un diseño 2 a la 5 menos 2 que sería ya un cuarto de fracción, que sería resolución 3. En este caso queremos trabajarlo con una resolución 5 de un diseño 2 a la 5 menos 1. Número de réplicas por puntos factoriales es 1, le voy a poner aceptar. En el botón de opciones, como tenemos ahorita nuestras corridas experimentales sin aleatorizar, le voy a desactivar la aleatorización de las corridas y le voy a poner aceptar y aceptar. Me debió de haber generado aquí un diseño 2 a la 5 de menos 1, es un fraccionado a la mitad de resolución 5. El generador del diseño fue el que ya habíamos visto. El generador del factor E es ABCD, signo positivo, con una estructura alias como la que podemos ver a continuación, de la cual nos puede indicar esta estructura alias qué efectos son efectos alias con cuáles. Ahorita ampliaremos más esta información. En la parte de abajo pues podemos ver también los 16 tratamientos. En la columna 10 voy a poner aquí rendimiento. Tenemos, si se dan cuenta y si lo comparamos con nuestra tabla que hacíamos en el pizarrón hace un momento, los mismos tratamientos que habíamos visto. En el caso del tratamiento E, aquí es 18, tratamiento A 9, tratamiento B 34, tratamiento ABE 52, tratamiento C 116, tratamiento ACE 22, tratamiento BCE 45, tratamiento ABC 60, tratamiento D 8, tratamiento ADE 10, tratamiento BDE 30, tratamiento ABD 50, tratamiento CDE 15, tratamiento ACD 21, tratamiento BCD 44 y ABCDE 63. Entonces ya tenemos cargados nuestros 16 tratamientos correspondientes a la fracción principal del diseño 2 a la 5 menos 1. Vamos a analizar primero este diseño. Botón de estadísticas, DOE, factorial y vamos a decirle analizar diseño factorial. Los términos que queremos que incluya, bueno, vamos a darle rendimiento como variable de respuesta y los términos que queremos que incluya son todos los términos que tienen aquí o que ya están predefinidos. Le pongo aceptar
Y vamos a ver en un primer análisis, vamos a decirle que nos genere resultados y decirle que nos genere el puro ANOVA para ver cuáles son los efectos que son significativos y cuáles no. Le pongo aceptar y aceptar. Aquí podemos ver el mismo caso que veíamos en el diseño 2 a la 5 completo. En un caso de un diseño no replicado, una corrida experimental por cada tratamiento, los grados de libertad del error van a ser 0, por lo que el estadístico de prueba y el valor P no se van a poder calcular. Aquí podemos observar que hay varios efectos que no son significativos, por lo que en este proceso de limpieza debemos de empezar con la interacción AE, después la CE, y vamos a ir limpiando este diseño hasta que podamos tener solamente efectos significativos. Podemos observar también aquí que en mi diagrama de Pareto de los efectos se están sin estandarizar a causa de que un efecto estandarizado depende de un cuadrado medio del error, que en este momento no se puede calcular porque los grados de libertad del error son de 0. Entonces empezaremos con el proceso de limpieza eliminando aquellos factores o aquellas interacciones que no fueron significativos. Pero antes de pasar a esta parte de la limpieza, quisiera hablar un poquito más de lo que es la estructura alias. Bueno, antes de empezar a explicar qué es una estructura de alias, primero tenemos que hablar de lo que se les llama efectos alias. Los efectos alias son dos o más efectos con nombres diferentes que comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Entonces, en una estructura de alias lo que vamos a encontrar son cuáles efectos son alias entre sí porque comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Entonces, en la estructura de alias, pues se definen en esta de manera explícita los alias de cada efecto. Y una forma de obtener la estructura alias de un diseño factorial es por medio de la relación definidora del diseño. Al multiplicar entonces cada efecto por esta relación definidora del diseño, con el uso de la multiplicación módulo 2, que en la que significa que estamos multiplicando cualquier efecto por la identidad, que es igual entonces al efecto, y al multiplicar un efecto por sí mismo es igual a la identidad, tenemos entonces que si queremos construir el efecto alias de un diseño 2 a la 5 menos 1, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, si aplicamos esto para el efecto de A, tendríamos que multiplicar A por la relación definidora, pues es igual a A. Entonces, si nosotros queremos obtener el alias del factor A, se obtiene de multiplicar por A ambos lados de la relación definidora, I igual a ABC, y resulta entonces que A por la relación definidora va a dar como resultado que el efecto alias de A es BC, y si nosotros queremos obtener el efecto alias de B, al multiplicarlo por la relación definidora, tendríamos entonces que el efecto alias de B es AC. Si nosotros queremos obtener el efecto alias de C, al multiplicarlo por la relación definidora que es ABC, tendríamos como resultado que el efecto alias de C es AB. ¿Por qué C y AB son efectos alias entre sí? Porque comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Aquí podemos observar entonces la estructura alias de un diseño 2 a la 5 menos 1. Estamos hablando de la estructura alias de la fracción principal. Esta nos está diciendo que el efecto alias de A es BCDE, el efecto alias de B es ACDE, el efecto alias de C es ABDE y así sucesivamente. ¿Por qué D y ABC son efectos alias entre sí? Porque ambos comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Aquí es importante observar que, por ejemplo, el factor A está en la fracción, el efecto de A, está en la fracción principal que estamos analizando, mientras que el efecto de BCDE
está en la fracción complementaria que decidimos no estudiar. El efecto de B es alias de ACDE. El efecto de B lo estamos estudiando en nuestra fracción principal, pero el efecto de la interacción ACDE se está estudiando en la fracción complementaria. ¿Sí? Esta no la estamos estudiando en este ejemplo, entonces no es necesario estudiar los dos porque de alguna manera al estudiar uno ya estamos estudiando el otro porque son efectos alias entre sí y estiman entonces el mismo efecto. Entonces, a partir de esto podemos decir que la estructura de alias nos va a permitir entonces poder identificar cuáles son efectos alias entre sí. A continuación vamos a generar los contrastes, los efectos y las sumas de cuadrados de un diseño 2 a la 5 menos 1 utilizando el Excel. Para eso me voy a apoyar del diseño que generé en el Minitab y voy a copiar los 16 tratamientos con el valor del rendimiento para cada uno de estos 16 tratamientos. Voy a copiar de la columna 5 a la columna 10 las celdas y me voy a ir al Excel. Como título de estas columnas, pues voy a poner la columna A, B, C, D, E y este sería el rendimiento. Estamos hablando de que son los 16 tratamientos que acabamos de analizar de la fracción principal de un diseño 2 a la 5 menos 1. Bien, entonces voy a poner en amarillo este valor del rendimiento porque los efectos que vamos a tener que calcular, perdón, los contrastes que tendremos que calcular, pues es el contraste de E, el contraste de A, el contraste de B, el de ABE, el de C, el de ACE, el de BCE, el contraste de ABC, el contraste de D, el contraste de ADE, el contraste de BDE, ABD, CDE, ACD, BCD y nada más. ¿Por qué voy a calcular solamente estos contrastes? Porque tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 15 contrastes que los voy a calcular para obtener los 15 efectos de los que mencionamos se van a analizar en un diseño 2 a la 5 menos 1. Entonces, pues vamos a calcularlos y vamos a seguir el mismo procedimiento que hacíamos para calcular los contrastes en un diseño 2 a la 5 completo. En este caso voy a multiplicar la columna E por el valor del rendimiento y voy a arrastrar esa multiplicación para el resto de las celdas, de tal forma que al final multiplicaría el signo más 1 por 63 y me da resultado 63. Para calcular el contraste voy a sumar estos valores que acabo de obtener y me da un contraste de 13. Entonces vamos poniendo con un color aquí diferente estos contrastes. En este caso el contraste de E. ¿Qué pasa con el contraste de A? Pues para el contraste de A voy a multiplicar la columna A por el rendimiento, me da menos 18. Para B voy a multiplicar la columna D por el rendimiento. Para AB multiplico la columna A por la de B, por la de E, por el rendimiento. Para la de C multiplico la columna C por el rendimiento. Contraste de ACE multiplico la columna A por C, por E, por el rendimiento. Para BCE, B por C, por E, por el rendimiento.
ABC, A por B por C por el rendimiento, para la columna D, para el contraste D, la columna D por el rendimiento, AD, columna A, por B, por E, por el rendimiento, para la columna BDE, B por D, por E, por el rendimiento, ABD, multiplico estas tres columnas, A por B, por D, por el rendimiento, CDE, multiplico la columna C por D, por E, por el rendimiento, ACD, columna A, por C, por D, por el rendimiento, por último BCD, B, por C, por D, por el rendimiento. Y ya que tengo estos valores, arrastro las celdas para calcular el resto, y los contrastes se obtienen sumando cada una de las columnas. Entonces tengo los contrastes obtenidos para cada uno de los efectos que después voy a estimar. Bueno, a partir de aquí, el siguiente paso es calcular los efectos y las sumas de 1. Y me da una suma de cuadrados de E de 10.5625. Vamos a comprobar si la suma de cuadrados de E da 10.5625 en el Minitab. Me voy a la suma de cuadrados de E y aquí tengo 10.56 que coincide con el que acabamos de calcular. Entonces vamos a arrastrar el cálculo de los efectos y sumas de cuadrados para el resto de los contrastes. Vamos a comprobar la suma de cuadrados de A, 370.5625, 370.56 es lo que nos dice también el Minitab. Entonces, pues vamos bien hasta ahora. Vamos ahora a comprobar por qué E tiene un efecto de alias, que de acuerdo a nuestra estructura alias, dice aquí que el efecto de E es alias del efecto de ABCD. Este efecto de ABCD no lo estamos estudiando en la fracción principal, pero es un efecto que está presente en la fracción que no estudiamos, que es la complementaria. ¿Por qué E y ABCD son efectos alias entre sí? Hay que recordar la definición de un efecto alias. Dos efectos son alias entre sí porque comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Entonces sabemos que el contraste de E es de 13. Si nosotros quisiéramos calcular el contraste de ABCD, ¿cómo lo calcularíamos? Vamos haciéndolo por acá del lado izquierdo. Vamos a calcular el contraste de ABCD. Para eso multiplico las columnas correspondientes de A, de B, de C y de D. Y además por el valor del rendimiento. Me da 18 en la primer cálculo. Voy a arrastrar esa celda al resto de las filas y vamos a arrastrar estas tres columnas para que nos calcule tanto el efecto, el contraste, el efecto y la suma de cuadrados. En realidad me interesa calcular el contraste y el efecto. ¿Cuál es el contraste de ABCD? Es 13. ¿Y cuál es el efecto? 1.625.
¿Por qué el efecto ABCD es alias del efecto de E? Porque comparten el mismo contraste. Aquí lo podemos ver. El contraste de E es 13, el contraste de ABCD es 13. El efecto de ABCD es 1.625, mientras que el efecto de E es 1.625. Entonces, el efecto de E es alias de ABCD porque comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Eso quiere decir que no es necesario estudiar los dos de manera simultánea, porque al estudiar uno estamos estudiando también el otro, porque son efectos alias. Entonces tenemos aquí el cálculo de los contrastes, de los efectos y de las sumas de cuadrados. ¿Qué es lo que queda? Me voy a regresar al Minitab. Ya vimos entonces en el primer análisis que hicimos que AE, ¿sí? AE no es un efecto significativo, por lo tanto habrá que quitarlo dentro de nuestro modelo. Y ya sabemos que aunque AE no es un efecto que estamos estudiando en nuestro diseño, ¿sí? Sabemos que de acuerdo a nuestra estructura alias, AE tiene un efecto alias de BCD. Este efecto de BCD, sí lo estamos estudiando en nuestro diseño. Aquí lo podemos ver, BCD. No es necesario entonces estudiar el de AE, perdón, porque el que estamos estudiando es BCD y ambos son efectos alias porque comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. Entonces, regresándonos al Minitab, vamos a eliminar de nuestro modelo la interacción AE. Me voy a estadísticas, DOE factorial, analizar diseño factorial y voy a quitar el término AE. Quitamos el término AE. Aquí ya podemos ver que ahora sí ya me permite calcular los efectos estandarizados. La razón es porque al quitar ese término, la suma de cuadrados y los grados de libertad de la interacción AE se van al error. Bien, y ya por lo tanto se puede calcular el cuadrado del error y con eso podemos calcular los estadísticos, el valor P y los efectos estandarizados. El siguiente término es quitar CE. Vamos a quitar este término de nuestro modelo, CE. Nos mandamos del lado izquierdo, analizamos el modelo, ya tenemos 2 grados de libertad en el error, la suma de cuadrados cambió y por lo tanto el cuadrado del error cambió. La gráfica de efectos estandarizados me sigue diciendo que hay otro término que BD que todavía el efecto, esta interacción no es significativa. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo entonces? Vamos a ir eliminando uno por uno en este proceso de limpieza hasta que el efecto, ¿sí? Hasta que el efecto que aparezca estandarizado todos sean significativos al superar el valor crítico que podemos observar aquí. ¿Cómo calculamos este valor crítico de 4.30? Sería utilizando la distribución T-Student de 2 colas con los grados de libertad del error en el ANOVA que tenemos ahorita simplificado, que en este caso sería de 2. Entonces este 4.30 es calculado con una distribución T-Student de 2 colas, 2 grados de libertad y un error tipo 1 de 0.05. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir quitando término por término hasta que todos los efectos que aparezcan aquí sean efectos significativos. En este caso, si nosotros hacemos ese proceso de limpieza, lo que vamos a llegar es a un modelo en donde los términos, voy a pasar todos a la izquierda, que son significativos, son estos 4.
Voy a darle el resultado, le voy a pedir como resultados que me genere el resumen del modelo, los coeficientes, la ecuación de regresión, la estructura alias, ¿sí? Y le voy a poner aceptar. También le voy a pedir que me genere los valores almacenamiento, ajustes y residuos. Los ajustes son el valor de la variable respuesta estimada y los residuos ya los conocemos, es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Le ponemos aceptar y tenemos lo siguiente. En este modelo simplificado tenemos aquí que el efecto de A es 9.625, que debe de coincidir con el efecto de A que calculamos en nuestra hoja de Excel de 9.625. Después tenemos el efecto de B de 32.375, que debe de coincidir con el que calculamos de 32.375. Vamos a continuar con el efecto de la interacción de C, que es 9.375, que aquí lo tenemos, 9.375. Y el de AB de 8.375 también lo podemos tener por aquí. Nada más que aquí vamos a observar que la interacción AB no la estamos estudiando en esta fracción principal, pero que podemos conocer el efecto alias, que debe de ser CDE, es esta. El efecto alias de AB es CDE y su efecto es de 8.375, que debe ser el que estamos observando aquí. Muy bien, entonces con este modelo simplificado tenemos los efectos. Aquí al lado me está dando los coeficientes de mi modelo. Este coeficiente sale al dividir el efecto entre una constante de 2. ¿Y para qué me sirven estos coeficientes? Porque en la parte de abajo me genera el modelo de regresión que voy a tener que utilizar. Este modelo de regresión me va a servir para estimar la variable de respuesta en cada uno de los 16 tratamientos. Aquí ya puedo observar la estructura alias simplificada, quitando los términos que no fueron significativos. Y aquí podemos ver el diagrama de efectos de Pareto estandarizados con los efectos que fueron significativos nada más. El de B, el de A, el de C. Muy bien. ¿Cómo calculamos estos efectos estandarizados? Pues necesitamos conocer primero el cuadrado medio del error de la ANOVA simplificado, que fue 11.97. Y con este 11.97 de mi mejor ANOVA puedo calcular el efecto estandarizado con la ecuación que veíamos en el pizarrón hace un momento. ¿Cómo calculo este valor crítico de 2.20? Utilizando la distribución T-Student de 2 colas, ¿sí? Con los grados de libertad del error de mi mejor ANOVA, que fueron 11, y un nivel de significancia dada de 0.05. Ese resultado me debe dar 2.20. Podemos observar que todos los efectos estandarizados superan el valor crítico, por lo que tenemos un modelo ya en donde nada más estamos considerando los efectos significativos. Tenemos también aquí los indicadores de adecuación del modelo. 96.63% es un buen indicador, lo que quiere decir que nuestro modelo de regresión propuesto es un buen modelo para poder estimar la variable de respuesta. Tenemos una desviación estándar del error de 3.46 y un coeficiente de terminación sin ajustar de 97.53. Muy bien, podemos entonces continuar con nuestro análisis. Para poder estimar la variable de respuesta en el mejor tratamiento, voy a tener que utilizar este modelo de regresión, ¿sí? Para estimar la variable en cada uno de los tratamientos. Bueno, vamos a observar aquí 31.063 es la estimación de la media global. ¿Cómo saco este 31.063? Lo voy a sacar sacando el promedio de las 16 valores de rendimiento que tengo o que estoy analizando. 31.025. ¿Cuáles son los términos que quedaron en mi modelo? El coeficiente asociado al factor A, al de B, al de C y la interacción AB. Entonces, este va a ser una columna importante
la de B, la de C y la de AB, que no estamos trabajando con ese efecto, pero sí estamos trabajando con el efecto alias que es CDE. Muy bien, entonces para calcular los coeficientes del modelo de regresión, voy a dividir el valor del efecto entre 2 y solamente me voy a ajustar a los que fueron significativos. 4.8125 es el coeficiente asociado al factor A, es el que podemos ver aquí. Ahora el de B, 16.188, dividimos el efecto de B entre 2, 16.1875. Para el efecto, el coeficiente del factor C, 9.375, que es el efecto entre 2, 4.7875, lo podemos observar acá también. Y de la interacción AB, que en nuestro caso sería la de CDE, que sería este efecto entre 2. 4.1875, que es la que estamos observando aquí. Muy bien. ¿Por qué son tan importantes estos valores que tengo aquí representados en este color azul? Porque con estos valores tengo ya mis coeficientes de mi modelo de regresión. Voy a utilizar este modelo de regresión para estimar la variable de respuesta en cada uno de los 16 tratamientos. Entonces, para hacer eso, vamos a poner aquí rendimiento estimado y para calcular el rendimiento estimado sería la media estimada global 31.0625, que la voy a dejar fija con F4, más el coeficiente de 4.8125, lo voy a dejar fijo con F4 y lo voy a multiplicar por el signo de la columna A, que en este caso es menos 1, más el coeficiente asociado al factor B, que es 16.1875, lo dejo fijo y lo multiplico por la columna B. Cierro paréntesis, más el coeficiente asociado al factor C, 4.6875, lo dejo fijo por el signo de la columna C. Cierro paréntesis, más el coeficiente asociado a CDE, 4.1875, lo dejo fijo y lo multiplico por la columna C, D y E. Y cierro el paréntesis y le pongo aceptar. Esto me está indicando que para el primer tratamiento entre todos los factores están en nivel bajo excepto el E, la variable de respuesta del rendimiento, la variable de respuesta observada o real fue de 18 y la estimada de 9.5625. Si me voy a los resultados que me generó el Minitab, en el primer tratamiento, 1, bajo, 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 bajo y alto en E, la variable de respuesta estimada fue 18, la observada, 18, la estimada 9.5625, que coincide con la que nosotros calculamos. Si quiero calcular el error o el residuo, voy a restar el valor observado en mi variable de respuesta, el real, menos el valor estimado. Y tengo un valor de residuo de 8.4375, que debe de coincidir con el residuo que nos está generando
el Minitab en este primer tratamiento, 8.4375. Ahora arrastramos estas dos celdas que ya las tenemos vinculadas y lo que vamos a tener aquí pues son la estimación de la variable de respuesta para cada uno de los 16 tratamientos en esta columna morada y los residuos obtenidos para cada uno de los tratamientos. Estos resultados deben de coincidir 10.8125 con los obtenidos por el Minitab. 10.8125 con un residuo menos 1.8125, que aquí está. En el último tratamiento la estimación de puntual fue de 60.9375 y el residuo 2.0625. Muy bien, pues ahora vamos a buscar cuáles son los rendimientos, los tratamientos con el rendimiento más alto. Acuérdense que queremos maximizar la variable de respuesta, que es el rendimiento. Aquí podemos observar el valor más alto de 60.9375 y aquí también. ¿Qué es lo que nos están indicando? Que hay dos tratamientos que nos permiten maximizar la variable de respuesta. ¿Cuáles son esos dos tratamientos? Pues es el tratamiento alto en A, alto en B, alto en C, bajo en D, bajo en D. ¿Cuál más? El último tratamiento, alto en A, alto en B, alto en C, alto en D y alto en E. ¿Cuál es el común denominador de estos dos tratamientos? Que aquí podemos observar que los factores A, B, C en los dos tratamientos tienen nivel alto, mientras que D y E cambian de nivel bajo a nivel alto en cada tratamiento. Esto nos está indicando entonces que el tratamiento que nos permite maximizar la variable de respuesta es el tratamiento en donde el factor A está en alto, B en alto, C en alto y el factor D y E no importan. ¿Por qué? Porque su efecto no es significativo. Aquí lo podemos ver, no importa que esté en nivel bajo o en alto el factor D o el factor E en nivel bajo o en alto, la variable de respuesta va a ser la misma siempre y cuando el factor A, B, C esté en el nivel alto. Entonces, vamos al pizarrón para ir sacando algunas conclusiones finales. Bueno, hasta ahorita tenemos como conclusión que para un diseño 2 a la 5 menos 1, que fue no replicado, en donde estudiamos la fracción principal y trabajamos con un generador del factor E de A, B, C, D positivo, pues estábamos trabajando con 16 tratamientos, 15 efectos y 16 corridas experimentales. Ya observamos que de los 15 efectos estudiados, solamente 4 efectos fueron significativos, lo que nos generó un mejor tratamiento en donde el factor A, B y C deben de estar en el nivel alto y el factor D y E no importa en qué nivel se encuentren porque la variable de respuesta sería la misma independientemente del nivel de esos dos factores. La estimación puntual de la variable de respuesta, que es el rendimiento, es de 60.9375 de porcentaje de rendimiento al fraccionarlo a la mitad. Si recordamos lo que pasó con nuestro diseño 2 a la 5 completo, también no replicado, en donde estudiábamos 32 tratamientos, 31 efectos y 32 corridas experimentales, el tratamiento que permitía maximizar la variable de respuesta era el mismo que el que se obtuvo con el diseño fraccionado a la mitad. La estimación puntual de la variable de respuesta en el diseño 2 a la 5 completo fue de 61.9063, mientras que en el diseño fraccionado a la mitad, trabajando con la fracción principal, fue de 60.9375. ¿A qué conclusiones entonces podemos ir llegando? No importa, o en ocasiones va a ser recomendable trabajar con un diseño fraccionado siempre y cuando escojamos correctamente los tratamientos que debemos de estudiar, los tratamientos que nos generan información valiosa para nuestro análisis. En ocasiones trabajar con un diseño completo económicamente o por tiempo no es factible y tenemos la alternativa entonces de utilizar los diseños fraccionados. Aquí podemos observar que con la mitad de los recursos, ya sea de costo o de tiempo, podemos obtener
resultados similares en el caso del mejor tratamiento y estimaciones de la variable de respuesta muy cercanas entre ambos diseños, ¿sí?, a partir del tratamiento que seleccionamos como el mejor. Evidentemente el resultado nunca va a ser el mismo entre un diseño completo y un diseño fraccionado, me refiero a la variable de respuesta estimada, porque estamos perdiendo información en un diseño fraccionado. Sin embargo, esa información que estamos perdiendo es información que no necesariamente es la más importante, estamos quedándonos con la información más importante y por medio de esa información importante estamos proponiendo cuál es el mejor tratamiento y la variable de respuesta. Nunca van a ser iguales los dos valores, pero sí son muy cercanos entre ellos. Entonces, sacrificamos costo, sacrificamos tiempo, ¿sí?, en nuestro experimento, pero los resultados que podemos obtener son muy parecidos. ¿Qué nos queda entonces nada más para validar que estos resultados sean adecuados en términos estadísticos? Bueno, pues evaluar los supuestos del modelo a partir de los residuos que acabamos de obtener, que son los 16 residuos, la prueba del supuesto de normalidad en residuos, la prueba de homoelasticidad y la prueba de independencia. Es importante que también se cumpla aquí. Les voy a encargar que ustedes hagan esta prueba de normalidad en residuos, de homoelasticidad y de independencia, utilizando también el Minitab. Los resultados que les va a generar es que los supuestos se cumplen. Si nosotros queremos predecir la variable de respuesta en este tratamiento, bueno, la manera de hacer la predicción es a través también del Minitab, en la opción de DOE factorial, y por ahí está una opción que dice predecir. Les va a aparecer el factor A, B y C, que solamente hay que poner el nivel 1, 1 y 1 y ponerle aceptar. Ahí les va a dar la estimación puntual de 60.9375 y también la estimación por intervalo de la variable de respuesta. Bueno, espero que esta explicación haya quedado clara. Ahorita trabajamos con la fracción principal utilizando este generador ABCD positivo. Si nosotros quisiéramos trabajar con la fracción complementaria, el procedimiento es el mismo, nada más que la columna E, los signos de esa columna E se van a obtener con el generador E es igual a menos ABCD. Entonces los signos que utilizaríamos en esa columna E serían los opuestos a los que utilizamos ahorita en la fracción principal. Eso nos dará como resultado los 16 tratamientos que no estudiamos en la fracción principal, son los que estarán en la fracción complementaria. Sin embargo, el procedimiento es el mismo y las ecuaciones utilizadas se aplican de la misma forma. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación sea suficiente para entender ahorita como introducción el tema de diseños fraccionados o diseños 2 a la K menos P. Quisiera nada más terminar recordándoles algo importante que pueden consultarlo en la bibliografía que manejamos del curso. Estamos trabajando con un diseño fraccionado a la mitad que requiere solamente un generador. Si quisiéramos trabajar con un diseño fraccionado a la 1/4, es decir, P igual a 2, requeriríamos 2 generadores. Si quisiéramos trabajar con una fracción a la 1/8, P igual a 3, se requiere otro generador. Entonces, a mayor fracción, la que queramos trabajar, pues el número de generadores requeridos también va incrementándose. Los generadores recomendados también los pueden consultar en la bibliografía del curso. Y bueno, pues mucho éxito. Hasta pronto.